comparativa de la misma pala. No es la misma pala. 12K de Tapia y Lite. Pero como veis, prácticamente iguales. La de Tapia low cost. Vale, vamos con la T10 Lite, la versión de Tapia en su versión más blandita. ¡Uf! Buenísima. Bueno, de momento súper cómoda. El molde es el mismo de la de Tapia. Súper fácil de mover. Sumado a una goma mucho más blanda. Le hace una pala súper manejable. Tacto de bola con bola lenta es espectacular. La sensación de ponerla donde quieres. Probablemente pierda un poco cuando venga bola rápida, pero con bola lenta. Un guante. Bueno, sensaciones de pala súper manejable. Fondo de pista, una pluma. El tacto, ya os digo, con bola lenta, muy sencillo manejar la bola. Tenemos que ver ahora con bola un poco más rápida, a ver cómo de reactiva es la goma. Tiene pinta de ser blandita, entonces en ataque seguramente la bola toque alguna mal y me despida mucho. Una bola que venga rápida, si no aprieto bien, no contengo el tiro de bola, seguramente se me vaya. Pero fondo de pista, un guante. La manejabilidad con la pala es espectacular. Ya digo, a mí, yo con sensaciones en pista, a mí me da la sensación de que esta tiene que pesar menos que la de Tapia 100%, esta Lite. Así que bueno, vamos a ver un poco en ataque, a ver cómo se comporta ahí. Ya me iba, ¿eh? Tírame si quieres volea y luego remate. ¡Oh! Bueno, sensaciones en ataque. Sí que es cierto que la pala es más blandita, ahora que la he podido coger en red. Sí que noto la manejabilidad, es espectacular. Pero sí que es verdad que al no ser muy reactiva y ser blanda, es el tipo de pala que cuando te viene la bola pegas y notas que se te queda. Entonces, bueno, jugadores que quieran un tacto de pala un poco más blando y que no quieran que la bola se les descontrole muchísimo, que la pala lo ponga todo por ellos, pues bueno, aquí está. Es lo que comento, es ese tipo de pala que además de ser blanda no es reactiva. Justo lo contrario que vimos en vídeos anteriores con la Metal Bone Hard, que sí que es una pala que es dura y además reactiva. Pues esto es todo lo contrario. Para todo lo que es tema control, muy guay, porque no notas presión en la muñeca y además tampoco notas que la bola se vaya muchísimo. Para mí, puntos positivos de esta pala, la manejabilidad, que es espectacular, y el punto dulce sí que me ha parecido bastante amplio. Vamos ahora con la T10 12K de Tapia. Vale, vamos allá. Esa. Ya desde el primer toque se nota el punto de dureza, incrementa muchísimo. También es verdad que pierde un poco de tacto con la bola, lo irá ganando poco a poco. Bueno, con la peor bola del carro, ¿eh? Yo diría que un poco más pesada. Ay, pero aún así es pluma, ¿eh? Se siente súper cómoda. Perdón, Guido. No hay una diferencia visual con el punto dulce. Ahora luego seguramente
en red lo puedo apreciar un poco más. Pero bueno, en defensa es eso, es un punto de dureza muchísimo más alto. Pero es verdad que con la otra tenía más manejabilidad, por lo menos en fondo de pista. Vale, vamos a 3 puntos. Le dice Guido que me gana porque la Genius es la pala que está utilizando ahora. Es su main ahora mismo. Me quedo. Bueno. 1-0. Ay, qué buena, la había leído. 1-1. Ey. 2-1. Fácil, chiquita globo. Ahí lo tengo, la telaraña. Ah. 3-1, fácil. Bola en pista y Guido ya me está reclamando que repitamos el punto. Las sensaciones son las que estabas comentando. Dureza más alta, esta absorbe pero tampoco tanto. Ya lo comentamos, la versión de Tapia yo creo que más dura. El punto dulce vamos a valorarlo ahora en red, no me atrevo en fondo de pista porque todo realmente iba un poco más lento y se podía tocar mejor, ahora en red se va a notar más. Y el punto clave yo creo que es el tema de la reactividad. Es verdad que pues tampoco es la pala más reactiva, esta de Tapia 12K, pero en comparación con la Lite sí que noto que la Lite absorbía mucho más, esta absorbe pero me despide. Ese puntito de reactividad que hemos comentado que tiene esta 12K, que no es altísimo, pero ahí se nota. Vamos a ver en ataque ahora. Tírame por arriba, a ver qué tal. Oh. Oh. Diferencias muy claras con la pala. El punto dulce yo creo que en la 12K es un pelín más reducido, pero aún así es enorme, ¿eh? O sea, nada que ver con otras palas de gama alta, en comparación con por ejemplo la de Lebron. O sea, es un punto dulce bastante amplio, casi donde toques vas a tocar bien. La manejabilidad me parece prácticamente la misma, por lo menos en el balance. En cuanto al peso yo creo que sí que pues igual la Lite es un poco menos pesada. Así que mismo molde, misma manejabilidad, el que no se quiera gastar pues lo que vale la de Tapia puede ir a la Lite, que seguramente tenga un precio más económico. Obviamente hay una diferencia para los jugadores que sean más técnicos y lleven más tiempo en el deporte, lo van a notar. Gente que no lleva tanto tiempo, jugadores de iniciación o intermedios que les guste Tapia, pues pueden ir a la Lite, que es mismo molde, mismo tipo de manejabilidad y obviamente pues con una dureza inferior. ¿Se dice la sección? Dale, vamos. ¿Sí? Vale, sección de preguntas frecuentes. Le voy a hacer a Sergi unas preguntas que nos hicieron varios usuarios, que no vamos a decir los nombres por las dudas, para quitar dudas. Primero, ¿se nota mucho la diferencia de tacto? ¿Esa es realmente mucho más dura que esta? A ver, eso no es una pala blandísima y esto es una pala muy dura, pero sí, para mí la diferencia es notable. Esa es una pala muy absorbente y esta es una pala que, a pesar de que absorbe también la bola, no tanto. Y encima con el puntito de reactividad se hace la diferencia todavía más grande, porque esa absorbe y se queda, encima no empuja, y esta absorbe pero empuja un poquito al final. Perfecto. Esta pregunta no me la hizo ningún usuario, pero aprovecho lo que acabas de decir. ¿Qué significa que una pala sea absorbente? Vale, pues que cuando tú haces el golpeo, la bola, en vez de tocar la pala y salir rápidamente, se aplasta, entra mucho en la pala y luego sale. Y esta, por ejemplo, es absorbente, pero al final notas que sí que empuja un poco la bola, que la propia pala la despide. Así que para mí ahí está un poco la diferencia de tacto entre ellas. Ok. Acá hago un stop. Yo siento totalmente lo contrario. O sea, esta voy allá al fondo de agua así cuando no llego y esta la paso, con esa no la paso. Pero más que bola lenta, cuando notas la reactividad, es cuando la bola te viene hacia ti con cierta fuerza. Ah, ok. O sea, no quiere decir salida de bola.
Sí, es un poco lo mismo. Lo que pasa, el problema es que, a ver, sí, en remate ahí sí que se nota porque tú estás ejerciendo muchísima fuerza, pero por ejemplo, una bola que te viene muerta y tú empujas, sí, ahí no puedes percibir tanto la reactividad de la pala. Lo percibes cuando, por ejemplo, tú estás en volea y te viene una bola con cierta velocidad y tú ahí, resistiendo, con la mano dura, tocas y ves si se queda o si sale. Perfecto. Ahí es cuando mejor lo puedes notar, pero claro, con bola lenta, por ejemplo, una bola de pared y tú luego vas a tirar chiquita, la reactividad no se nota tanto. Perfecto. Siendo que las dos palas son iguales en balance, pero esta es un poco más liviana, ¿con cuál crees que se defiende mejor? Difícil está, porque para mí, por ejemplo, esta pesa para mí menos, entonces es más fácil de mover. Pesa efectivamente unos 10 gramos menos. Sí. Todo lo que es la manejabilidad en fondo de pista yo creo que llegas antes con la pala. Y el tacto que tiene, como al ser muy blandito, se hace sensación de guante con bola que viene lenta. La bola lenta yo creo que con esa pala la puedo manejar súper bien. Ahora bien, con bola que viene más acelerada, por ejemplo, si tengo que defender por delante con una bola rápida, yo creo que preferiría esta. Porque ese puntito que tiene de reactividad me ayuda un poco y en esa absorbe de más. Entonces sería un poco más difícil para mí moverla. Entonces ya te digo, es un poco también sensaciones y gustos y preferencia de tacto. Pero bueno, sobre el papel esta tiene el punto dulce un poco más amplio y es más fácil de mover. Más blandita también, entonces bueno, en norma general se defendería mejor con esa. Jugadores un poco más avanzados que tengan que soportar un nivel de bola quizá un poco más fuerte, velocidad más alta, yo creo que con esta pueden resistir mejor los golpes delante. Siguiente pregunta, ¿crees que al tener menos peso cambia el balance? Es decir, ¿esa es más cabezona, esta es menos cabezona? ¿Qué pensás? Yo creo que puede ser más pesada y no afectar tanto el balance. O sea, yo creo que la pala sí que se siente más pesada, pero el balance yo creo de las palas está bastante bien trabajado. O sea, son palas muy manejables. Para mí sí que se nota, lógicamente. Si es más cabezona o no es el tema de la movilidad de la pala. Esta me cuesta un poco más y esta va suelta. Yo creo que el balance está bastante bien trabajado. A pesar de que esta sea más pesada, no noto que el peso se vaya mucho hacia la punta. Perfecto. Y última pregunta. Está claro que esta es para jugadores más avanzados que la Elite, pero esta la pueden usar avanzados y esa la pueden usar intermedios. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que sería más fácil que un jugador intermedio o iniciación utilizase esta que un jugador avanzado utilizase esta. Básicamente por lo que comento con el ritmo de bola. Al final, si te viene una bola muy rápida y tienes que defender atrás, esta pala, al no ser nada dura y encima no ser reactiva, yo creo que muchas bolas se quedarían pegadas en la pala. En cambio esta, yo creo que un jugador intermedio de iniciación la puede jugar bien porque no te pide la exigencia, por ejemplo, en manejabilidad como la Metal Bond, ni te pide la exigencia de dureza de la de LeBron, por poner dos palas que siempre pones que todo el mundo tiene en mente. Entonces yo creo que sería más fácil que un iniciación intermedio se adaptase a esta que un avanzado se adaptase a esta. Ahora bien, si un iniciación o intermedio tiene que decidir, yo iría por la Elite, más manejabilidad y se va a sentir más cómodo al principio. ¿Crees que tiene que estar en las mejores palas polivalentes del año esa? Sí, ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Han tocado un poco el tema de la dureza que se venía pidiendo bastante en la pala de Tapia. Yo creo que solo por eso ya se merece, ya lo estaba y encima han hecho caso un poco, entonces yo creo que tiene que estar. Igual, después de haberla probado y tal, no sé si la meto en el top 3 o no, de palas polivalentes. Igual yo creo que lo veremos, sí. Bueno, déjanos en comentarios si tenés alguna pregunta más que no te hayamos respondido. Déjanos un like y suscríbete para ver más contenido como este. Chau.